El 22 de abril de 2012, la policía del estado de Washington recibió un llamado alarmante. Del otro lado de la línea, un hombre afirmaba que la casa de su vecino se estaba prendiendo fuego. Los agentes y bomberos llegaron de inmediato a la vivienda ubicada en la cuadra 47200 de la calle 159 de North Bend, al este de la ciudad de Sado. Al intentar entrar, notaron que la puerta principal había sido bloqueada con un equipo de música y muebles. Una vez que entraron, los agentes descubrieron los cuerpos sin vida de dos mujeres de 41 y 18 años. También había 7 bidones de gasolina, una cantidad excesiva para el uso normal de combustible. La situación estaba lejos de parecer un accidente. Sin embargo, lo más extraño era que el tercer ocupante de aquella casa, esposo y padre de las víctimas, no estaba por ningún lado. ¿A dónde había ido aquel hombre? El fuego volvió a aparecer. Algo había detonado en la parte trasera de la casa, aunque para la fortuna de la policía, aquello que se intentaba ocultar no logró ser consumido por el fuego. Los Kellers eran una familia al parecer como cualquier otra. Peter Keller había sido desde muy pequeño una persona tranquila y afable. En algún momento de su juventud conoció a Lynette, una chica de su misma edad. Ella era originaria de California y se había graduado de la escuela secundaria Aloha en Oregon en 1989. Conectaron al instante, compartían el sentido del humor y el gusto por el cine. A los pocos meses de entablar una relación amorosa, Peter le pidió casamiento. Si bien a Lynette le pareció un poco precipitado, lo cierto es que estaba realmente enamorada de él. Finalmente se casaron y en algún momento de mediados de la década del 90 nació su primera y única hija, Kaylin. Los tres se mudaron a una casa ubicada en North, al este de Sado. Durante aquellos años, la familia Keller era feliz y no tenían problemas económicos ni domésticos. Kaylin era descrita por todos como una pequeña llena de vida. Era muy cercana a su padre, quien siempre le daba todo lo que le pedía. Lynette también era muy feliz. Sus allegados la describían como una mujer entusiasta y extremadamente generosa. Solía ayudar a los miembros desfavorecidos de la comunidad y le encantaba cocinar comida tradicional mexicana para sus amigos y familiares. Peter era más reservado, pero mantenía una relación de respeto y amor con su esposa e hija. Solían ir de vacaciones familiares donde creaban hermosos recuerdos. Sin embargo, la situación familiar sufrió un cambio. Cuando Lynette tuvo un accidente en su trabajo, se golpeó la espalda de forma severa y quedó incapacitada para realizar muchas tareas. Peter le brindó todo el apoyo que podía, tanto emocional como económico. Para ese entonces, él trabajaba reparando computadoras en la compañía Solar Systems de Preston. Lynette, que se quedaba en casa, encontró rápidamente una forma de pasar el tiempo. Comenzó a hacer artesanías, conectándose en foros con personas que tenían el mismo interés que ella. Además, se convirtió en scrapbooker y empezó a publicar videos de sus creaciones en Internet. Luego abrió una tienda en línea para vender sus productos allí y en ferias virtuales. Pero en algún momento del 2003, algo cambió en Peter. Empezó a mostrarse más serio y a elaborar una nueva rutina que excluía a su esposa y a su hija. Todos los sábados salía con una videograbadora por la mañana, supuestamente para hacer ejercicio y meditar. Siempre regresaba cansado y transpirando, sin comentarle a su familia nada de lo ocurrido durante las horas que había estado afuera. Para ese entonces, Peter se volvió especialmente controlador y cauteloso con el dinero. El único ingreso estable de su esposa era una prestación estatal por discapacidad que recibió tras su accidente laboral. Pero ella confiaba en lo que Peter le decía, que estaba acumulando ahorros en efectivo considerables. Incluso creía que serían millonarios cuando él se jubilara anticipadamente. Como realmente pensaba que él estaba haciendo muchos sacrificios, prefería no meterse. Sin embargo, las cosas eran muy diferentes. Con el correr del tiempo, los problemas económicos escalaron al punto en que Lynette tuvo que pedir dinero prestado a sus familiares.
No tenía idea alguna de lo que realmente estaba pasando por la mente de su esposo hasta que él le mostró una imagen que cambiaría todo. Corría el año 2012, que según el calendario maya y una antigua profecía, sería el año del fin del mundo. Las teorías conspirativas al respecto estaban por todos lados y fue justo cuando Peter finalmente se animó a hablar. Aunque no se sabe a ciencia cierta si esto influyó en su paranoia, sí es seguro que quería contar qué había estado haciendo durante sus largas ausencias. Reunió a su esposa y a su hija y les mostró la fotografía de un búnker al que él llamaba Campamento Keller. Peter lo había construido porque desde 2004 temía que el fin del mundo se acercara y quería estar preparado para ello. Además, había estado llenándolo de armas y explosivos. Nunca quedó totalmente claro si les dijo a su esposa e hija acerca de las armas, pero sí es seguro que no les explicó dónde se encontraba el famoso campamento. Luego de aquella charla, Peter guardó las fotos y no volvió a hablar del tema. Siguió yendo al campamento Keller a las 10 de la mañana los fines de semana y regresando a su casa alrededor de las 4 de la tarde. Para ese entonces, Kaylin, que ya tenía 18 años, había egresado de la preparatoria Mount Sa, estudiaba en BW Community College y trabajaba como probadora de videojuegos. Era una estudiante brillante, apasionada por la naturaleza y el medio ambiente. Disfrutaba de hornear galletas y le encantaba pasar tiempo al aire libre con sus amigos y su querido perro Dino. Además, estaba en una relación desde hacía un año con Carson Brammer, de 19 años. Según sus allegados, él era un novio cariñoso y atento. El 21 de abril, Peter retiró $6,200 de una cuenta bancaria y le dijo a uno de sus compañeros de trabajo que quizás nunca regresaría. A la madrugada siguiente, Peter le disparó a su esposa y a su hija mientras ambas dormían en sus camas, incluido al perro de la familia. Luego, colocó bidones de gasolina en la estufa de la cocina, la encendió y vio cómo el fuego comenzaba a extenderse. También rodeó la vivienda con otras trampas explosivas, probablemente en un intento de destruir cualquier indicio. Acto seguido se dirigió al búnker fortificado que llevaba construyendo hacía ya 8 años. Este se encontraba en la empinada y densa ladera boscosa de Rattlesnake Ridge. Finalmente había llevado adelante su macabro y secreto plan. Alrededor de las 8:45 de la mañana de aquel mismo día, el departamento de policía recibió el llamado de un vecino agitado. El hombre le avisó que la casa de Keller estaba prendiéndose fuego. Tanto la policía como los bomberos acudieron rápidamente a la vivienda. Dentro de ella encontraron los cuerpos de Lynette y Kaylin sin vida. El fuego no se había extendido más allá de la cocina. Una vez que pudieron apagarlo, notaron la presencia de 7 bidones de gasolina en el suelo. También advirtieron que la puerta principal estaba bloqueada con un equipo de música y varios muebles. Entonces comenzaron a sacar conclusiones. No tardaron en sospechar que se trataba de un incendio provocado. Poco después de la 1 de la tarde, un juez del Tribunal Superior del Condado de King aprobó una orden de allanamiento por teléfono. Los detectives registraron la casa casi al mismo tiempo que un médico forense que realizaba una revisión inicial de las 2 mujeres fallecidas. Encontró una bala en la cabeza de ambas, lo que volvió oficial la principal hipótesis de los detectives. El incendio había sido provocado para ocultar los 2 asesinatos y todas las sospechas se posaron sobre el padre de la familia que no se encontraba en ninguna parte. Los combustibles que Peter había implantado como trampa se activaron tras el incendio inicial, por lo que el allanamiento tuvo que postergarse. Los vientos de ese día y un foco de fuego que no había sido debidamente controlado hicieron que las llamas brotaran en la parte trasera del terreno. Los equipos de bomberos y rescate de Eastside acudieron a la casa de Norben por segunda vez. Una vez que el fuego se apaciguó, los detectives se acercaron hacia la parte trasera de la casa. Advirtieron que aquella habitación solía ser la oficina de Peter, así que no dudaron en buscar algún indicio. Resultaba indiscutible que el sospechoso había querido deshacerse de aquella pieza y estaban en lo cierto. Los agentes encontraron unos bocetos en papel de cuaderno dibujados a mano que databan del 2003.
En ellos, Peter había relatado la construcción del búnker y dejaba claro que planeaba construir laboratorios para estudiar virus y nanobots. Además, las autoridades encontraron un disco duro con fotos. Una de ellas era de Peter, por lo que fue difundida para su búsqueda. Los discos duros también mostraban una construcción pesada, hecha en parte con troncos y madera, chapas, puertas y estanterías robustas. Incluso tenía una elaborada base de cemento y una estufa de leña. Se desconocía el tamaño exacto del búnker, pero creían que era muy grande. En otras imágenes, Peter había documentado su trabajo instalando tuberías de PVC en el búnker, desviando agua de un arroyo cercano. Utilizaba un sistema de cuerdas y poleas para colocar troncos más grandes. Los agentes creen que Peter había tomado fotos desde 2004 hasta ese momento. Y como si todo esto fuera poco, también había videos. Se podía ver a Peter caminando solo, construyendo y explicando el proceso. Luego de algunos años, el búnker ya tenía un generador, estufa propia, chimenea, cocina, un sistema de ventilación, una cama y comidas tales como frijoles, chocolates y caramelos. También se podía ver en las imágenes una colección de armas, chalecos antibalas, tanques de propano y gasolina, pero algo les llamó especialmente la atención: el búnker solo tenía espacio para una persona. Era probable que Peter se encontrara allí, por lo que debían hallar su ubicación. Paralelamente, los peritos forenses interceptaron el teléfono de Kaylin. Descubrieron que la joven había hablado por última vez con su novio el día anterior, pero todo parecía estar bien. Por otro lado, los registros del celular de Lynette mostraban que usó su teléfono por última vez en su casa o cerca de ella alrededor de las 9 de la noche, también del 21 de abril, es decir, pocas horas antes de que ella y Kaylin fueran asesinadas. Por último, los registros telefónicos de Peter ayudaron a acotar la búsqueda del campamento Keller. El hombre había usado su celular desde las 8:47 de la noche del 20 de abril. Esa llamada se registró en una torre de telefonía celular cerca de la cuadra 6800 del Lake Alice Road Southeast. Los detectives no lo sabían en ese entonces, pero aquel sitio estaba aproximadamente a 7 millas del campamento Keller. La oficina del comisario obtuvo una orden de arresto contra Peter, acusándolo de 2 cargos de asesinato en primer grado e incendio premeditado en primer grado. Sin embargo, los investigadores no tenían un motivo claro de los asesinatos. Peter no tenía antecedentes penales, pero sus allegados señalaron que podía padecer síndrome del superviviente. Durante los últimos años se habían percatado de que había adoptado una actitud apocalíptica. Tanto su familia como sus amigos señalaron que él pensaba que el fin del mundo se avecinaba. El padre de Peter, que no había hablado con su hijo desde noviembre de 2011, fue entrevistado por los agentes, pero no tenía ninguna pista de dónde podría encontrarse. Tampoco la tenían los compañeros de Peter en Solar Systems. El novio de Kaylin les dijo que no se le ocurría ningún motivo para los asesinatos. Sin embargo, relató que a principios de abril de 2012, Kaylin le reveló que su padre estaba construyendo el campamento Keller como una preparación para el fin del mundo. El joven también declaró que pasaba varios días a la semana en la casa de los Keller y que las conversaciones con su suegro eran poco habituales, pero en una ocasión Peter le había mostrado una colección de armas que incluía varias pistolas y rifles de gran calibre, incluida una AR-15. Entonces, los agentes pudieron hacerse una idea de con qué tipo de hombre estaban tratando. Era probable que, además de estar escondido, Peter estuviera armado y fuera peligroso. Arrestarlo no sería tarea fácil. La policía comenzó a recibir información acerca del paradero de Peter. Algunos excursionistas de la zona reportaron haber visto la camioneta Toyota roja de 1994 del sospechoso en el inicio del sendero de Rattlesnake Ridge. Además, una foto encontrada en los discos duros estaba tomada desde el búnker y mostraba tiendas de descuento a lo lejos. Por ende, los agentes buscaron desde qué zona se podían ver aquellos locales. Durante la búsqueda, 2 agentes se disfrazaron de excursionistas en Rattlesnake Ridge y buscaron pistas mientras intentaban evitar que Peter los viera.
Tuvieron que acceder por un terreno accidentado y empinado. Tras determinar la ubicación probable, 3 equipos de agentes del SWAT escalaron la colina sobre el búnker y descendieron por la cresta, cada uno siguiendo un arroyo diferente. Finalmente observaron huellas fuera del sendero que parecían provenir de botas militares y percibieron el olor a humo de lo que resultó ser la estufa de leña del campamento Keller. Estaba justo al sur de la Interestatal 90 en la salida 27. Aunque estaba camuflado con helechos y ramas, no era un simple agujero en el suelo, sino una gran estructura construida. Las autoridades no dieron la orden de que los agentes entraran inmediatamente porque temían que Peter estuviera armado o, peor, que tuviera bombas preparadas para detonar. Durante las siguientes horas, los miembros del SWAT se posicionaron y observaron cómo se encendían y apagaban las luces en el búnker. Llegada la noche, las autoridades lanzaron gases lacrimógenos, pero estos no consiguieron que Peter saliera de su refugio. Esto podría ser porque el gas no había penetrado lo suficiente en el recinto como para provocar algún efecto o que Peter llevaba una máscara de gas. Debían seguir esperando. A las 7:34 de la madrugada del 27 de abril, la sargento Sandy Wast envió una nota a los periodistas del área de Sadow, solicitando que no se informara la ubicación de la búsqueda de Peter. Temían que el sospechoso tuviera una radio o un escáner y al oír acerca de los agentes en las noticias, prosiguiera a atacarlos. Esa misma tarde, uno de los equipos informó haber escuchado un sonido después de que se bombeara gas al búnker para intentar expulsar al sospechoso. Los agentes del SWAT recibieron la orden de hacer un agujero en el techo con explosivos, pero del otro lado no los esperaba un hombre armado, sino un silencio sepulcral. Dentro del búnker estaba el cuerpo de una persona sin vida. Parecía llevar tiempo así. A su alrededor había mucha sangre y una pistola. Los agentes no tardaron en teorizar que se trataba de Peter Keller. Según los peritos, se había disparado en el piso superior del búnker y luego cayó al inferior. Debajo de su cuerpo había una radio, prueba de que probablemente había estado escuchando noticias de los medios como habían intuido, de que lo estaban buscando, pero había algo extraño. Si bien el hombre tenía una mira telescópica y un chaleco antibalas, no arremetió contra los agentes. Todo apuntaba a que había decidido quitarse la vida. Finalmente, la necropsia reveló que se trataba de Peter y que se había llevado la pistola a la boca la noche anterior. Luego de esto, una unidad de desactivación de bombas tuvo que limpiar el búnker en busca de explosivos o trampas con armas. No había nada que pudiera poner en riesgo a los agentes, por lo que la policía se dispuso a allanar el campamento Keller. Notaron que tenía todas las comodidades, tal y como habían visto en las imágenes. Tenía varias habitaciones, múltiples niveles y una estufa de leña para cocinar, hecha con un bote de basura de metal. También contaba con un sistema de ventilación y la tubería de PVC que traía agua de un arroyo cercano. Además, tenía montones de cajas de munición en bolsas Ziploc, tanques de propano, bidones de gasolina, binoculares y más de una docena de armas, entre ellas varios rifles de alta potencia. Por último, había innumerables latas de frijoles, vodka y decenas de miles de dólares en paquetes. Probablemente Peter había calculado que podría vivir allí sin ser visto durante años. Los detectives también encontraron la pistola Walter calibre 22 en una chaqueta del hombre, que probablemente había sido la utilizada para asesinar a Lynette y a Kaylin. Al día siguiente se agradeció a los medios de comunicación por no poner en peligro a los miembros del SWAT. El 5 de mayo se celebró un servicio conmemorativo familiar para Lynette y Keelan Keller. Pero todavía faltaba que el mundo entero conociera algo, una cinta escondida. Entre un arsenal de municiones y armas, artefactos explosivos improvisados y el chaleco antibalas, el contenido respondía a una gran pregunta: ¿por qué? Si Peter tenía un arsenal de explosivos, había preferido quitarse la vida antes de arremeter contra los agentes. El video, de casi 10 minutos de duración y filmado durante al menos 2 días en las semanas previas a los crímenes, revelaba detalles escalofriantes acerca del asesino.
Con su cámara en mano, caminaba por las remotas colinas de las cascadas del estado de Washington y miraba hacia la lente, indicando que solía sentarse allí y pensar que todo era una locura. Relataba que desde joven soñaba con vivir en un lugar salvaje, alejado de la sociedad actual, pero para dejar de ser parte del sistema debía deshacerse de su esposa e hija. No tendré que preocuparme por Lynette ni por Kaylin. Todo estará bajo control. Seré solo yo, indicaba frente a la cámara, solo intentar vivir, pagar las cuentas e ir a trabajar lo aterraba. Se sentía más cómodo pensando en encerrarse en el búnker, saliendo para robar bancos y farmacias, simplemente tomando lo que quisiera mientras pudiera. Al menos pensaba que sería una vida emocionante. Se trata de, ya sabes, llegar lo más lejos que pueda, decía mientras apuntaba la grabadora digital a su cara. Hablaba de cómo reforzaría el techo del búnker para poder esconderse y repetía que si no lo atrapaban, viviría en el búnker durante 6 meses y luego escaparía, pero también tenía un plan B. Por si la policía descubría su ubicación, simplemente se quitaría la vida. Podría estar sin vida en 2 o 3 semanas. No lo sé. A estas alturas todo depende del azar, mencionó. Realmente no parecía tener problema con quitarse la vida. En un momento dado, frente a la cámara, Peter reconocía que solía pensar que sus acciones eran una locura y luego lo pensaba y tenía sentido. Aclaraba que veía sus futuros crímenes como algo que realmente debía hacer. Expresaba que llegados los 41 años, sentía que su vida había acabado, por lo que era momento de llevar a cabo su plan. Lo extraño era que en ningún momento daba una razón específica para cometer los asesinatos de su esposa e hija. Simplemente repetía que era un acto que tenía que realizar y que marcaría el fin. El 12 de julio de 2012, los forenses probaron que una de las armas de Peter se utilizó en los asesinatos. Además, el detective principal Robin Claire Clay afirmó que no había otros sospechosos de los fallecimientos de Lynette y Kaylin. Entonces, la oficina del sheriff del condado de King autorizó la difusión del video y decenas de fotografías que ofrecían detalles del búnker de Keller. Así el mundo entero supo que Peter planeó durante semanas, meses o quizás incluso años ultimar a su esposa e hija. Además, evidenciaba que no tenía ningún remordimiento por haberlo puesto en práctica. Incluso pensaba que asesinar a las 2 personas que más lo amaban sería algo genial, aunque los oficiales del sheriff se ofrecieron a mostrarle el video de Peter a su cuñado Jim Rocha, él dijo que prefería no verlo. Era casi enfermizo y no le daría ninguna respuesta sobre el deceso de su hermana. Luego de que las indagaciones acabaron, el búnker fue desmantelado y rellenado con tierra y troncos. Los detectives lo entregaron a los parques del condado de King. La experta en delincuencia, Eva Glass, que había trabajado como reportera policial en Estados Unidos y como espía del MI5 en el Reino Unido, retomó el caso de Keller en la última temporada de Asesinos Captados en Cámara. Indicó que si se observaban los videos, se advertía que Peter estaba muy alegre mientras construía su búnker y lo almacenaba. Explicó que para el momento de los crímenes, la conexión de Peter con la realidad se había roto. Con respecto a las decenas de miles de dólares encontrados en el búnker, jamás especificó la cantidad. No obstante, la madre, la hermana y el hermano gemelo de Lynette anunciaron en una conferencia de prensa con el sheriff del condado de King, Steve Strong, que todo el dinero encontrado junto con los activos del patrimonio de Peter se utilizarían para establecer un fondo de becas a nombre de Keelan Keller. La beca sería para estudiantes interesadas en asistir al DG Penn Institute of Technology en Redmond, donde Kaylin soñaba con ir para continuar su educación en diseño de videojuegos. Kimberly Rocha Pearson declaró que el fondo de becas, que sería administrado por la Fundación Seattle, era la mejor manera en que podían honrar a su hermana y a su sobrina. Peter Keller partió de ese mundo sin revelar qué fue lo que realmente lo motivó a quitarle la vida a su esposa e hija. Su decisión de dispararse antes de que la policía lo atrapara demuestra que más allá de padecer una enfermedad mental que lo convirtió en una persona paranoica, también era profundamente egoísta. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión.
Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.